sé si te acordás, el último estudio que tuvimos, paro mediante, nos tocó un par de estudios con paros. Estuvimos viendo la importancia de cuidar nuestra boca, la manera en cómo nos expresamos, ¿recuerdan? ¿O no? ¿Sí? ¿Están acá? ¿Sí? Bien, muy bien. Santiago, el medio hermano de Jesús, nos enseñaba que nuestra lengua es muy parecida a tres cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran esas tres cosas? En la carta de Santiago nos decía que la lengua es parecida a un timón al freno de un caballo, muy bien, que al timón de un barco y a una pequeña chispa que podía encender un gran bosque. Luego vimos varios pecados habituales. ¿Se acuerdan que Dios detesta y que generalmente cometemos con nuestra boca? A ver, ¿cuál te acordás? Si los tenés anotados, está bueno que los repases. La mentira. La mentira es recurrir a un recurso que no es de Dios. ¿Ok? Hoy si llegamos vamos a ver que lamentablemente en nuestra naturaleza está incorporada la mentira. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. No solamente con el hecho de hablar mentira, sino también con el hecho de callar. Uno puede mentir callando cuando tiene que sacar algo a la luz y no lo hace. Cuando pone una cara de, de que está todo bien, y de repente alguien nos pregunta, ¿qué tal? ¿Todo bien? Cri, cri. Y si no está bien, vos podés decir, mira, no está todo muy bien, pero lo estoy hablando con mi discipulador o lo que sea, te pido que ores, simplemente. ¿Ok? Porque ahí caemos en una mentira. Si no está todo bien y nosotros decimos, todo bien, sí, y no está todo bien, estamos utilizando un recurso para no dar explicaciones. Bien, dejémoslo ahí, ya sabemos cómo es esto. La mentira, sembrar discordia, ¿ok? ¿Te acordás de sembrar discordia? Después el chisme, la calumnia, que es comunicar falsa información. En el puesto 5 vimos quebrantar la confianza. El 6 era hablar o pronunciar maldiciones. El 7, usar el nombre. El 8 creo que no lo llegamos a ver completo, pero eran las palabras obscenas. Creo que lo dijimos, pero ya lo aprendimos, que si esas palabras obscenas salen de nuestra boca es porque ¿dónde están alojadas? En el corazón. Y la Biblia nos pide que las desechemos, ¿ok? Que nos llenemos con la palabra de Dios. El puesto 9, que no lo vimos, terminamos con esto y nos metemos de lleno en el tema de hoy, que es sabiduría emocional. Nos va a llevar un par de miércoles, calculo que nos va a llevar hasta todo este mes de junio, y después hacemos el parate en julio, y seguramente en una de esas continuamos en agosto con este tema de sabiduría emocional. El puesto 9 tiene que ver con la persona que genera rencilla. Si querés buscar proverbios, la mujer rencillosa, ¿está bien dicho? Rencillosa. Acá vamos a ver Proverbios 21:9, para los que anotan. Este versículo me lo nombró Danilo Montero cuando él estaba buscando novia. Y dice así: es mejor vivir solo en un rincón de la azotea
que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Mujer de hoy, espera porque hay para los hombres también, no te pongas mal. Es decir, la mujer rencillosa en esta versión habla de la mujer que busca pleito, que busca pelea, ¿ok? Rencillosa puede ser que busca discordia, pero que lo hace para lograr una agresión. Otra versión, ¿tenés alguna versión distinta a la que leí? Sí. Dale. Es mejor vivir en la azotea de la casa que compartir la casa con una esposa agresiva. Bueno, puedes subir el colchón a la terraza hasta que se le pase, ¿no? Dice que es mejor vivir en la azotea, ¿ok? En el caso de que vos estés compartiendo la casa con una mujer así. Ahora, esto no quiere decir que vos te mudes a la azotea, lo que quiere decir es que la mujer que en este caso esté haciendo peleona, rencillosa, agresiva, busca pleitosa, cambie. Otro versículo que no leímos. Dice otra versión, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. ¿Ok? Así que el noveno puesto lo ocupa la persona que genera rencilla. Andate a Proverbios 26, 21 y acá tenés para los hombres. El busca pleitos, 26, 21 de Proverbios, inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Otra versión, ¿en qué se parecen la leña y el peleador? Ahí tenés otra manera de nombrar al buscapleitos o el rencilloso, en que la leña aviva el fuego y el peleador aviva el pleito. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que buscar la paz con todos, que tenemos que ser pacificadores. Por eso Dios detesta la persona que saca un tema con la intención de pelear, que saca una discusión con la intención de descargar lo que tiene adentro. Algunas veces la persona que busca pleito utiliza cualquier situación para generar una situación de discordia, para hacer brasas el carbón, otra versión, para encender el fuego la leña, para encender los ánimos el pendenciero. Esta es otra cosa que genera el buscapleito, enciende los ánimos. Muchas personas encuentran un cierto placer, como en todo pecado, al practicar este hábito. Si vos haces una unión de todos, bueno, lamentablemente Pablo le escribió a los Corintos, a la iglesia de Corinto, que él tenía temor de ir a visitarlos y encontrarse con todas estas cosas, ¿no? Esta persona que vive teniendo este hábito de pecado, vive bajo un espíritu de contienda, es gente propensa a discutir todo y a contradecir a los demás. ¿Ok? Tené cuidado con andar buscando pleitos, y si en todo caso hay algo que no entendés o que necesitas alguna explicación, trata de buscar las respuestas en el lugar indicado de una manera amorosa, no con juicio, con una crítica que puede llegar a ser destructiva, sino hacerlo en amor. ¿Ok? Puesto número 9, ¿cuál es? La persona rencillosa a Dios no le agrada. Puesto número 10, credulidad. También lo hacemos con nuestra boca. ¿Ok?
Puesto número 9, la persona que busca pleito. Puesto número 10, la persona que esparce pesimismo o falta de fe. Hebreos capítulo 3, a partir del 11. Dice así: tengan cuidado, hermanos, de que en ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Vos sabés que tanto la fe como la incredulidad es contagiosa. Y la fe se mueve con un hablar positivo. Es la certeza de lo que se espera. La negatividad o incredulidad es un hablar como negativo, ¿ok? Y vos podés, sin darte cuenta, estar hablando con una persona y estar esparciendo incredulidad. Y a Dios no le agrada que vos esparzas incredulidad. A Él le agrada que vos esparzas fe, que vos seas un hombre que hable fe. Ese es el idioma de Dios, ¿ok? Porque la persona que tiene una lengua negativa, ¿de dónde sale? Si vos hablas palabras negativas, ¿nosotros qué hablamos? De lo que hay en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, si lo que yo hablo es negativo, va a partir de un corazón en donde hay una cierta incredulidad. Entonces, la persona que tiene un corazón lleno de Dios, Dios es un Dios de fe. Es un Dios que con la palabra construyó. Entonces, vos tenés que hablar fe. Si de enfrente te hablan incredulidad, vos seguís hablando fe. No te dejes contaminar, ¿ok? No dejes que tu corazón se contamine. Hebreos 3:13 dice, al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. ¿De lo agarrás? Vos vas a tener que aconsejar a gente. Va a haber gente que se va a arrimar y te va a decir, ¿qué va a pasar con los sueldos? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué te dice la palabra? Que vos tenés que animar a otros ¿a qué? No sé cómo dice tu versión, si está bien, ¿ok? ¿Está mal? 3:12, bueno. 12 y 13, ok. Bueno, no estábamos tan lejos. Perdón, 3:12. ¿Está bien? Sí. ¿Qué dice? Por lo tanto, hermanos, Sí. cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e Sí. incrédulo, Ajá. que los aleje del Dios vivo. Ese corazón, ¿ok? Todas estas acciones que vimos afectan nuestra relación con Dios y generan todas estas 10 que vimos, no las vamos a repasar, ya las tenés, repasamos las últimas 2, el hombre rencilloso que busca pleitos o la mujer que es preferible dormir en la azotea que dormir con ella, no generan problemas emocionales, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con esos problemas emocionales? ¿Cómo se manifiestan en nuestra vida diaria? 3 Juan 1 es un versículo muy conocido. 3 Juan 1, verso 2 dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo como eres fuerte en espíritu. ¿Ok? En otra versión dice, yo quiero que prosperes en todas las cosas. ¿Te acordás de este pasaje? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el alma, ahí está incluido la voluntad, ¿ok? Las emociones. El deseo de Dios es prosperarte, escucha por favor, el deseo de Dios es prosperarte en todas las cosas. No lo agarres solamente en lo económico, ¿ok? En todas las cosas, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Y prosperarte además en el área de tu salud física y de tu salud emocional y por ende también espiritual. Ese es el deseo de Dios y esa era la oración que se le hacía
a Dios. El pasaje liga la prosperidad de lo que haga con la prosperidad al final que dice, ¿cómo prospera? Es decir, que el pasaje liga la prosperidad de mi salud, la prosperidad de lo que emprenda, la prosperidad de mi economía, de mis finanzas, de mi salud física, lo liga con la prosperidad ¿de qué? Del alma, de las emociones. ¿Ok? ¿Lo tenés claro esto? Muy bien. Ahora, si la prosperidad emocional y espiritual no prospera, si el alma no prospera, que es lo último que dice el pasaje, ¿qué pasa con lo anterior? Si van juntos. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a meter más a fondo. Porque si yo prospero económicamente y tengo un cuerpo saludable, pero mis emociones están disparadas por cualquier lado, corre riesgo mi salud física y corre riesgo todo lo que emprendí. Entonces, está claro. No, ahora nos vamos a meter más a fondo, pero acá el consejo es, Dios te quiere prosperar, pero no es cuestión de que Él te prospere y que te dé un cuerpo saludable y que te dé un trabajo efectivo y una promoción laboral o un emprendimiento en donde te vaya muy bien, si vos no acompañás la prosperidad del alma, porque ambas se desarrollan juntas. Entonces, hay mucha gente que se encuentra enferma porque su alma no prosperó. De la misma manera, hay mucha gente que no se pudo desarrollar en las finanzas, en el trabajo, porque tiene serios problemas interiores en el alma. ¿Ok? Sabes que el alma tiene que ver con las emociones, por eso hoy comenzamos a estar viendo este estudio de sabiduría emocional. Usted puede asistir a la iglesia y crecer en lo espiritual. Y puede saberse las canciones de memoria, puede saberse los pasajes bíblicos de memoria, pero puede darse el caso que su alma, sus emociones, su espíritu humano no prospere. Puede incluso comenzar a prosperar en las distintas áreas, pero si no prospera en el alma, en un momento, como decíamos, puede echar a perder todo lo que le llevó años construir, ya sea una familia, un matrimonio, una empresa, una relación, la relación con sus hijos, con sus hijastros, la relación con sus padres. Uno puede conocer mucho la Biblia, puede tener dones llamativos, pero puede ser un necio emocionalmente o un pobre de alma. Quizás usted conozca gente muy intelectual o muy madura, profesional, con muchos títulos, con muchos conocimientos, pero que son muy inmaduros en el área emocional. ¿Conoce a alguien así? Hace algunos años le conté, no sé cuánto tiene mi perrita, creo que tiene 4 o 5 años. Apenas la trajimos a casa, estábamos buscando un veterinario porque es una raza pequeña. Y entonces en una calle veo a una abuela que tenía 2 perritos, una parejita, de esas 2 perritas muy similares a la perrita que tenemos nosotros. Y entonces me acerco y le digo, discúlpeme, le quería hacer una pregunta. Quería preguntarle a qué veterinario lleva a los perros, porque yo tengo una perrita muy similar a la que usted tiene. Y entonces me dijo literal, te lo leo, mi veterinario es muy bueno, pero tiene un carácter espantoso. Después te doy la dirección si querés. Por supuesto que no lo llevé por el choque de carácter, ¿no?
si usted lo puede, así me dijo, si usted lo puede soportar, vaya. Es lo que sembró el veterinario. Si no, mejor no. Ahora, lo mismo sucede en distintos lugares, incluso en las iglesias, en los trabajos. Gente que Dios las usa con muchos dones, con palabra profética. Gente que Dios lo usa en los negocios. Pero cuando observamos su área emocional vemos que no han prosperado. Y esto trae consecuencias devastadoras. Personas que sirven a Dios discutiendo, enojadas, murmurando, y que terminan con el tiempo echando a perder su llamado, las relaciones fraternales, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, hijos que están esperando la mayoría de edad para rajarse de la casa porque no soportan los gritos de los padres. Yo te comenté en algunos mensajes de la lectura espiritual que hacen muchos pastores hoy, de esta gente que anda rotando por las congregaciones. Hay 2 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 2 millones de personas que están visitando iglesias y que están un tiempo en cada lado hasta que le sacan la ficha. Cuando le sacan la ficha, es decir, la persona en lugar de ser sanada en la iglesia donde va, cuando le sacan la ficha agarra y se va a otro lugar. Y entonces como que borran todo, blanquean todo y se van a otro lugar. Llegan al otro lugar con un poquitito de mayor nivel espiritual y están ahí hasta que otra vez problemas almáticos, problemas de relaciones, hacen que se vayan a otro lugar. Van al otro lugar y otra vez lo mismo. Entonces van así, van merodeando. Por eso la Biblia habla de plantarse, de arraigarse a un lugar, ¿ok? ¿Para qué? Para que en ese lugar vos seas sanado. Y vos seas... si vos deseas vas a ser sanado, y si no, seguí derrotando, ¿se dice? Derroteando. Bueno, eso es cambiando de lugar, ¿ok? Con tu alma alterada. Entonces, esto anótalo, vas a tener que trabajar más en el ser que en el tener. ¿Ok? Esto después más adelante vamos a seguir trabajando con este concepto. Yo tengo que trabajar más con lo que soy que con desarrollar el negocio. Porque si yo desarrollo el negocio y no soy, lo echo a perder. Echo a perder lo que construí. ¿Okay? Es decir, que la prosperidad se desarrolla de adentro hacia afuera. Primero soy rico en principios, en valores, y luego financieramente, incluso en salud. Primero desarrollo la integridad interior y eso se va a reflejar en lo externo. Entonces, si vos todavía en lo interno tenés un cierto descontrol, un cierto desorden, una falta de equilibrio emocional, se te va a hacer muy difícil sostener los logros o los recursos que vas a alcanzar. Y entonces, tarde o temprano, vas a correr el riesgo de perderlo todo porque falta esta sabiduría emocional. Entonces, como vimos en los estudios anteriores, necesitamos sabiduría para vivir atentos a los imprevistos de la vida. ¿Te acordás de estas mujeres con su lámpara y con el aceite? Necesitamos estar atentos para vivir con fe, para administrar bien el tiempo, pero también la sabiduría sirve para poder, escucha bien, gobernar sobre los estados de ánimo de cada uno de nosotros.
Y creo que en este punto, si vos te haces un chequeo así simple, ¿cómo está mi estado de ánimo? Te haces así, en este punto todo andamos como medio, como que tenemos que ajustar algunas clavijas. La sabiduría sirve para administrar los recursos, sirve para tomar decisiones, para administrar bien el tiempo, pero también sirve para poder gobernar sobre los estados de ánimo de cada uno. Éxodo 31:6, en la versión Reina Valera, me pareció muy interesante, como dice ahí, Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, un montón de instrucciones. Éxodo 31:6. Dice, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiobab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y dice la versión 60, he puesto sabiduría en el ánimo, ¿ok? De todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. En otras versiones habla, ¿está bien el pasaje? Da la idea de inteligencia, ¿ok? Pero la idea general en el contexto tiene que ver, porque si vos lees anteriormente habla de otras personas, viste que dice que a unos le dio sabiduría para hacer cosas con oro, el otro para hacer cosas con plata, el otro para hacer cosas textiles, es decir, que vos podés pedirle sabiduría a Dios para tu emprendimiento, cómo poder desarrollar mejor el lugar donde vos estás trabajando, sea tuyo, sea de otro. Podés dar perlas. ¿Y sabés qué? Eso te promociona. Cuando la sabiduría viene de Dios y vos la volcás en el laburo, sin andar diciendo si me das un aumento te lo digo. No. Vos bendecí. Encárgate de bendecir. Deja que la promoción viene de parte de Dios. Bueno, eso viene por un lado. Pero también en este caso, la palabra nos enseña que es importante recibir de parte de Dios sabiduría en el ánimo, es decir, tener un ánimo equilibrado. Tener un ánimo que no dependa de las circunstancias. ¿Estás acá? Tener un ánimo estable que no dependa si te va bien, si te duele el callo, si llueve, si no llueve, si tu jefe vino mal o vino bien, si vendiste mucho, si vendiste poco. Tener un ánimo que vos te levantás y decís, yo recibo de parte de Dios un equilibrio emocional que hace que yo me pueda mover en fe. ¿Ok? Confiando que Dios está de mi lado, aunque no lo vea, como Giesi, que Él está atento a mis necesidades y que yo puedo estar confiado, vivo en fe, y entonces mis palabras no van a ser palabras negativas. Ahora vamos a ver cómo uno cambia de estado muy rápidamente. Y entonces yo no voy a vivir almáticamente. Es decir, no me voy a mover emocionalmente. Somos seres emocionales, pero Dios nos da la sabiduría para que nosotros no nos movamos emocionalmente en este sentido de que yo haga una lectura de lo que me pasa emocionalmente. Cuando yo tengo que hacer una lectura, tengo que tener la segunda mirada, como aprendimos el domingo, de la situación. Y entonces yo no me voy a mover emocionalmente, aunque soy un ser emocional, lo que sí puedo hacer es gobernar las emociones, aunque estas emociones vengan. ¿Te acordás que esto lo aprendimos? Yo no puedo evitar que algo me lastime, porque si vos me decís algo feo, a mí me lastima. Lo que sí yo puedo evitar es cómo reacciono. Puedo evitar ¿te acordás esta frase? Que nadie te puede hacer daño a menos que vos lo creas, lo que te dijo. ¿Ok? Si vos me decís a mí que soy un degenerado, no me hace nada porque yo no soy un degenerado. Ahora, si yo creo que soy un degenerado, voy a reaccionar para defenderme. ¿Está esto? Bien. Entonces, cuando
Cuando uno desea emprender cosas, comenzar con nuevos desafíos o alcanzar algunos logros más importantes en su vida, va a necesitar esto, sabiduría emocional, sabiduría en su ánimo. Porque el control de las emociones va a ser fundamental a la hora de encarar las cosas que quieras lograr. Por ejemplo, si yo estoy en sociedad con Dardano, yo puedo expresarle a Dardano mis ideas con respecto al negocio, se las puedo decir de una manera, se las puedo decir de otra manera o se las puedo decir de otra manera. ¿Por qué? Porque yo se las voy a poder expresar de acuerdo al estado de ánimo que tengo. Entonces, yo puedo echar a perder una sociedad que Dios unió, en este caso una empresa, un matrimonio, lo que sea, por la manera en que me comunico con la persona de acuerdo a mi estado emocional. ¿Ok? Dios puede estar prosperándote en tu trabajo, en el hospital, vendiendo productos, en tu fábrica, pero si vos no tenés la sabiduría emocional para cuidar lo que Dios está haciendo, es muy probable que lo eches todo a perder. Porque dijimos que la palabra es como una chispa. Una pequeña chispa te deja fuera. Y vos tuviste años esperando que un proyecto, que una empresa dé sus frutos. ¿Ok? Entonces, se define al estado de ánimo como el motor de la motivación. Fíjate qué importante. ¿Ok? Es decir, cuando vos tenés un estado de ánimo correcto, cuando tenés sabiduría emocional y la aplicás a tu vida, tenés un motor que acciona tu fuerza de voluntad. De más está decir que cuando estás contento, cuando estás emprendiendo algo de buen humor, ¿qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿No sentís como que hay algo en tu cuerpo que estás feliz, estás solícito, te sentís que todo va a andar bien? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ese estado de ánimo se encuentra dentro de los parámetros normales? Para la psicología se denomina eutimia. ¿Ok? ¿Cómo estás eutimio? ¿Qué significa eutimia? Que estoy dentro de los parámetros normales. ¿Ok? Algunas veces puedo estar como un poco más excitado con lo que estoy haciendo, otro poco estoy como un poco más cansado porque no dormí bien, pero ahí estoy. Y entonces, cuando mi estado de ánimo está en la franja normal, cuando no me afecta a lo que hago, es eutimia. Cuando es anormalmente bajo, cuando ya baja, se denomina depresión. ¿Cómo está? Depre, quemado. Sí. Y cuando es anormalmente alto, que te falopeaste y estás allá arriba, hay gente que bueno, se denomina hipomanía o manía. Ahora, ¿qué pasa? Está bien, ¿no? Niveles normales, niveles altos, niveles bajos. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que pasa del nivel bajo al nivel alto. Pero en segundos. Bueno, ¿sabes cómo se llama eso? Trastorno afectivo bipolar. Y vos decís, pero si recién estaba bien. Claro, pero te encontraste con un tipo rencilloso, o estábamos hablando algo de los negocios y estábamos hablando de ganar 1 millón de pesos en 3 meses y de repente Dardano me dice algo como fuera de lugar que a mí me lastima. Y del 1 millón de pesos que íbamos a ganar en 3 meses ya no tengo ni ganas de hacer nada. ¿Por qué? Por un problema emocional. Y entonces pasé
de estar pensando que me conquistaba el mundo, abajo de todo. Pero bueno, no, pero ¿qué te dije? No, está bien. No, pero decime que... Y encima queremos saber qué le dijimos al otro que lo puso tan mal. ¿Ok? Cuando uno está de buen ánimo, siente que tiene la fuerza de voluntad activa y puede emprender las cosas mucho más fácil. Por eso se llama el motor de la motivación. La Biblia nos enseña que el creyente debe tener ese motor siempre activado. ¿Cómo dice que tenemos que estar nosotros en Filipenses? Estad siempre gozosos. El gozo es un estado. La alegría es un estado emocional. Pero el gozo puede ser que vos estés pasando un tiempo difícil, pero estás gozoso. Puede ser que estés triste, pero estás gozoso, porque tenés el gozo del Señor, que es nuestra fuerza. Dice el Antiguo Testamento. ¿Te acordás de Pablo? Pablo estaba en la cárcel, estaba en lo más profundo de la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo en la cárcel? Cantando. Es decir, le salió mal el laburo. Las cosas no salieron como esperaba. Bueno, almáticamente, ¿cómo respondemos? El creyente, ¿cómo tiene que responder? Tiene que seguir confiando. ¿Puede ser? Sí, la Biblia dice que puede haber situaciones que no sean felices, pero que pueden ser gozosas, porque al cristiano todo ayuda a bien. ¿Ok? Es decir, que Pablo no era un creyente almático. El creyente almático es el que está gobernado por las emociones. Es un creyente espiritual. Porque en el Espíritu nosotros recibimos el gozo del Señor y el gozo del Señor hace que podamos enfrentar a la peor persona que tengamos en la iglesia, a la peor persona que nosotros estamos en la iglesia porque tenemos que cambiar. Si vos pensás que acá somos todo angelito. No, acá cada uno tiene su carácter, tiene sus vivencias, tiene sus cosas que tienen que ser trabajadas. Es un hospital. Los hospitales que hay, enfermos. ¿Y cómo puede ser? Sí, puede ser porque somos seres humanos, falibles, todos somos falibles. Por eso, buscá Colosenses 3. Colosenses 3 nos va a servir de inspiración para saber qué es lo que espera el Señor de nosotros que somos creyentes. Colosenses 3, 12 creo que es, 12 y 13. A ver, ¿de qué nos tenemos que vestir? Misericordia, entrañable misericordia. Wow. De misericordia. ¿Ok? ¿Qué más? Benignidad. Benignidad. ¿Se acuerdan qué era benignidad? Responder al mal con el bien. Eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Qué más? Humildad. Humildad. Gentileza y paciencia. Mansedumbre. Mansedumbre. ¿Viste que tiene que ver todo con las emociones? Bueno, guárdatelo ese. ¿Ok? Es decir, Dios no quiere que vos seas... Dios ya te dio todo para que vos no seas un cristiano almático. Es decir, si yo tengo que disciplinar a mi hija hermosa, yo la puedo disciplinar en el espíritu o la puedo disciplinar almáticamente. ¿Notás la diferencia? La disciplina almática es muy probable que le haga daño. La disciplina espiritual va a ser de bendición para ella. Estaba leyendo la historia de un pastor que cuando era joven, el tío tenía una colección de muñecas de porcelana. Él tenía 4 años. Y dice que él siempre le tuvo ganas de tocarla y la mamá no le dejaba tocar las muñecas de porcelana. Y entonces un día que la mamá no estaba y ellos se quedaron con el tío,
él entró donde el tío tenía las muñecas de porcelana y agarró uno que se le movían los ojos, ¿viste? Que eran como de porcelana también los ojos. Y entonces lo agarró y le empezó a ver los ojos y de repente ¡pah!, se le cae. Dice que él se dio cuenta ahí que la porcelana se rompe, porque era muy chiquito, ¿no? Y hizo mucho ruido, y entonces el tío entra a la habitación, lo ve y lo abraza. Y él cuenta que el tío no le dijo nada, pero dice que en el abrazo le estaba diciendo: sos más importante vos que la muñeca que se rompió. Si el tío hubiera reaccionado almáticamente, como algunos de nosotros reaccionamos en su momento, hubiéramos sacado el cinturón o la chancleta teledirigida. La realidad es que, no sé si te diste cuenta, no es tan fácil mantener este motor, nuestro ánimo, en los límites normales. Nuestro cerebro trata de trabajar lo menos posible y de manera automática. El piloto automático es muy bueno para los aviones. ¿Qué provocan los aviones? Bueno, se le carga la información y entonces cuando el piloto quiere descansar o apretan el piloto automático y de acuerdo a la información y a la información que le cargó y a la información que recibe del exterior, el piloto ¿qué hace? ¿El avión qué hace? Mantiene el vuelo. ¿Ok? Ahora, en el caso de nuestra mente, no es tan bueno permitirle al cerebro que se mueva en modo automático, porque nuestro cerebro funciona como un disco duro, un disco que va grabando todo lo que va viviendo, situaciones, acontecimientos, ¿ok? Yo voy viviendo algo y de repente, cuando era chico, toqué un velador de bronce y se me quedó pegado al brazo en la casa de un compañero. Y eso a mí me generó como un temor a la muerte. Entonces yo asocié que todo velador de bronce me puede matar. Quiere decir que nuestro cerebro funciona así. Ante una situación asocia una emoción y la guarda. ¿Vas agarrando? Cuando a lo largo de la vida yo me encuentro con una situación similar, lo primero que mi cerebro hace, ¿qué es? ¿A qué? Al hecho que viví. Y el hecho que viví me generó a mí temor, fobia, trauma, peligro, lo que sea. ¿Ok? Entonces, si cuando vos hacías una macana, tu papá sacaba un cinturón y a vos por ahí no te gusta ni usar cinturón, porque vos asocias el cinturón a determinadas emociones. Esto pasa con las comidas, ¿ok? Algunas veces vos podés asociar comidas que vos comías cuando era chico, cuando habías problemas en tu casa, cuando cada vez que tu mamá cocinaba eso, tu papá discutía, se enojaba, peleaba, lo revoleaba, se iba a dormir. Entonces, esa comida, mirá vos qué estupidez, pero es lo que pasa. Lo que decimos, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar cuando entró. ¿Tenés alguna? Yo tengo un montón. Me viene ahora una de las mandarinas, que mi hermano se había afanado 2 mandarinas y mi viejo entendió mal
y entendió que había sido yo. Y mi viejo estaba arreglando un auto, el auto de él, ¿viste cuando vos estás arreglando un auto y no lo puedes hacer arrancar y no lo puedes hacer arrancar? Lo almático no es momento para que te afanes una mandarina. Eso yo ya lo aprendí. ¿Okay? El tema es que no había sido yo. Y entró mi viejo, todos engrasados, en el seminario teológico bautista estábamos. Él se estaba preparando para ser pastor. ¿Okay? Y se ve que este prédica no lo habían tomado todavía. Y entonces entró y sacó el cinturón y me pegó, ¡ay, porque no es que estoy trabajando! Pa, pa. Cuando terminó de pegar me dice, fue Oscar. Oscar ya estaba el más grande, ¿no? ¿Vas agarrando? Estamos hablando de cosas automáticas que salen, que están grabadas en el disco duro. Cuando los acontecimientos tienden a repetirse, la persona empieza a actuar de forma mecánica. Su cerebro busca hechos parecidos en el pasado y cuando los encuentra, desencadena de inmediato las emociones que sintió en aquel momento. Y tiende a repetir las conductas de entonces. Por ejemplo, una persona que estuvo a punto de ahogarse en una pileta, por lo que sea, porque lo empujaron, va a asociar el agua a emociones en su niñez peligrosas, o en gente que no la cuidó, o en gente que le hizo un daño. Esto puede suceder para bien o para mal, porque vos podés de repente, por ejemplo, un lugar que te gustó. Y entonces viene tu esposo y te dice, vamos a ir después de 10 años a ese lugar. ¿Y vos qué haces? ¿Qué haces en la cabeza? Empezás a buscar, a ver, ¿qué pasó en ese lugar? En ese lugar había un hombre o una mujer que hacían unos masajes espectaculares. En ese lugar había una pileta impresionante. Entonces empiezan a surgir, con la visión de ese lugar, las emociones que vos sentiste ahí. Así funciona el cerebro, para bien o para mal. Y entonces, una mente que no ha sido transformada por el espíritu funciona con un mecanismo interno natural. Por supuesto que cuando la situación es buena y la emoción que se generó es feliz, se disfruta y trae placer. El problema lo encontramos cuando una determinada situación generó sentimientos o emociones negativas. Por ejemplo, una palabra que tu mamá o tu papá decían que alteraba el orden en casa. Y ahora te lo dice tu marido. Y vos decís, me haces acordar a mi papá. ¿Pero tu papá era bueno? Sí, pero había cosas que no me gustaban. Y entonces ella le dice, vos no sos mi papá. ¿Por qué? Porque lo que él le está diciendo, ella se fue con la mente a buscar, a rastrear por qué le pegó lo que le dijo, y le pegó porque cada vez que escuchaba una determinada frase, una determinada acción, le generaba en su niñez o en su adolescencia un efecto negativo. ¿Y sabe dónde está eso? Acá. Acá adentro. Entonces activa el buscador, busca esas situaciones similares que están unidas a los sentimientos. ¿Y sabes lo que hace el cerebro? Casi automáticamente te da la orden de que vos sientas almáticamente lo mismo que sentiste hace 2 años, 5, 10, 20, 30 o 40 años atrás. ¿Viste cuando vos pasás por un lugar que a lo mejor chocaste? ¿O que pasó algo?
Entonces, y pasás por ahí y te viene como, una vez pasé por acá y no me puedo sacar de la cabeza que cayó una maceta o alguien lo atropellaron o lo que sea. ¿Dónde está eso? Después de 30 años, 40 años. Entonces, escuchá, almáticamente ese mecanismo interno hace que hasta a veces sin darnos cuenta tendamos a actuar de la misma forma que lo hicimos en otro momento. Ahora, si en otro momento actuamos bien, es decir, si a mí me hicieron daño y yo fui benigno, y repito eso, está bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora tengo luz espiritual para responder con bien y respondo de la misma manera que respondía cuando mis emociones estaban alteradas? No es fácil lo que dice, sé misericordioso, ¿se acuerdan lo que leímos? Sean buenos, sean humildes, sean compasivos. El otro versículo dice, perdónense unos a otros. Y nuestro cerebro, además, tiende a recordar y a repetir con más fuerza las últimas emociones. Por ejemplo, sobre todo las más negativas. Por ejemplo, vos manejaste bien durante 20 años. ¿Está bien? Y de repente tenés un accidente. Y entonces, un choque. Te abollaron el guardabarro, ¿ok? Y de repente ahora te subís al auto y ¿en qué pensás? La posta, decime la posta. Que no querés, y si subís con tu señora te va a recordar, tené cuidado, acordate que... y vos también, vas a decir, ya no estás tan relajado, ¿por qué? Y porque hace un mes te chocaron, aunque vos no tuviste la culpa, ¿ok? Porque vos no querés volver a sentir lo que ese choque generó en el auto, que lo cuidás, que lo necesitas para laburar. Entonces, vos estuviste manejando bien, ¿cuántos años? 20 años. ¿Sabés qué va a hacer tu cerebro? ¿Tu cerebro qué te va a recordar? Lo último, el choque, que estacionaste mal, que estacionaste por ahí en una esquina donde pueden chocar. Y en lugar de recordarte que vos fuiste una persona perfecta durante 20 años y que no te va a volver a pasar el choque, el cerebro te hace pensar que tengas cuidado porque vas a volver a chocar. ¿Saben de lo que estamos hablando? Una madre, ¿qué le dice al hijo? El hijo salió durante 20 años, hizo todo bien. ¿Y una madre qué le dice cuando se va a ir? ¿De qué? De todo, de esto y de aquello. Cuidaste el teléfono celular 15 años y de repente, bueno, no está mal que la mamá sea precavida, pero cuidado con lo que decís. ¿Ok? Entonces, cuando nuestro cerebro está ante una nueva escena, ¿qué hace? Busca anteriormente alguna escena parecida que se le parezca, ¿sí? Para ver qué encuentra, si encuentra algo bueno o encuentra algo malo. Pero por lo general, si es una mente que no ha sido transformada, ¿qué encuentra? Cosas negativas. Entonces, por eso es importante, por medio del Espíritu y la palabra de Dios, desactivar ese mecanismo natural, porque vamos a estar contaminando a nuestros hijos de todos los miedos, fobias, temores que nosotros vivimos y que están grabados en el disco duro. ¿Estás acá? En lugar de animarlos, en lugar de soltarle palabra de fe, necesitamos desarrollar el dominio propio para no vivir con el piloto automático, ¿ok? Sino
recuperar el control espiritual de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones y de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de que nosotros sintamos automáticamente ante una situación lo que vivimos antes, porque somos otra persona ahora. Dios nos cambió, tenemos otro ADN, no tenemos que vivir lo mismo, ni tenemos que reaccionar de la misma manera, porque Dios espera que reaccionemos bien. Es decir, si Dios te dice que vos des misericordia, que vos respondas al mal con el bien, que vos seas humilde, que vos perdones, es porque Él te ha dado la capacidad para hacerlo. Y si no lo haces, porque no querés, o porque no estás convertido. Ahora, te decía, las emociones están. Y las emociones fluyen. Mira, si no fuera por las emociones, no habría seres humanos, porque una de las cosas que generan las emociones es temor o miedo. Entonces vos te encontrás con una jauría de perros y vos decís, no tengo emociones, y te agarran los perros y te morfan, o leones, y te morfan los leones, y te morfan todo. Entonces, las emociones utilizadas correctamente tienen algo de supervivencia, es decir, vos estás caminando por un lugar que se torna peligroso, no te saques una selfie en ese lugar porque es medio peligroso, corre riesgo tu vida, nos reímos, pero hay gente que ha muerto por sacarse una selfie, ¿ok? Entonces, sé cuidadoso y detecta eso porque en muchos casos te salvan la vida. Ahora, ¿sabes cuál es el órgano cerebral encargado de disparar estas emociones? Está en el cerebro y es la amígdala. ¿Ok? Está ahí al lado del hipotálamo, por ahí, que están todos interconectados. Son como dos avellanas que están ahí en el cerebro. ¿Qué hace? Ante algo que reconoce o rastrea como un peligro, que puede ser una amenaza, que puede ser alguien que levanta la voz, porque cuando vos eras chico vos asociaste que cuando se levanta la voz, después de levantar la voz, viene la hecatombe, vuelan los platos, o los tiros, o lo que sea, y entonces vos te criaste así. Entonces cuando cualquier situación que vos viviste, que quedó grabado, como que se levanta la voz, vos en lugar de responder con humildad, con mansedumbre, decía, ¿no? Mansedumbre, con el bien, con el perdón, no, vos lo asociás con lo que tenés adentro. ¿Okay? Y entonces la amígdala responde casi automáticamente. Y generalmente responde de dos maneras. Con una agresión física. Esto es instintivo, ¿eh? Mira. Vení, Gerard. Que hace mucho que no nos peleamos como cuñados. Él está ahora, está atento, pero si alguien te hace algo en la casa, ¿vos qué haces en la calle? O alguien te va a manotear el celular, ¿qué haces? Sí, ahora, si vos estás a punto de recibir una agresión, te preparás. Ahora, si yo tuviera 4 metros, ahí tenés la segunda cosa. Si yo tuviera 4 metros de altura, o somos 10, la amígdala que él tiene acá, ¿okay? Debe tener ahí, acá atrás, le puede decir que me responda agresivamente, ya sea a través de fuerza o a través de palabra, o sale corriendo. ¿Estás acá? ¿Vas entendiendo por qué algunas veces nos comportamos como nos comportamos?
¿Por qué algunas veces querés salir corriendo de tu casa? ¿Y por qué algunas veces querés agarrar el palo de amasar y partírselo por la cabeza? Al que sea, al perro, al gato, a tu esposo, a tu hijo, al que sea. Ahora, por eso es tan difícil, escucha, por eso es tan difícil controlar la fuerza, con la fuerza de voluntad, el origen de las emociones. Porque es una respuesta casi automática que tenemos de supervivencia. Es decir, la persona natural que vos agredís, ¿con qué te responde? Con agresión. Bueno, por lo menos sabemos a quién tenemos que echarle la culpa. ¿A quién? A la amígdala. ¿Ok? Tengo la amígdala irritada. No me hables porque tengo la amígdala irritada. O el hipotálamo sensible hoy. No tenemos excusas, ¿sí? Bien. Cuando nuestro cerebro detecta una posible amenaza, reacciona de estas maneras. Una de ellas, mirá qué interesante, lo que hace el cerebro es mandar sangre hacia las manos. Entonces, haciendo que la persona esté preparada o impulsada a golpear de una manera contundente. ¿Ok? Por eso, muchos padres tenemos que tener cuidado cuando nuestros hijos nos irritan. Porque la amígdala sigue funcionando igual. Y lo que sucede en nuestro cuerpo es que se nos manda sangre a las manos o a la boca, ¿ok? Y entonces actuamos con una fuerza que no está bajo control. Entonces podemos lastimar. Viste que hay casos de personas que dicen, yo no sé lo que hice. Lo golpeé al bebé de tal manera que no, es como que no tenía control de mis manos. Es porque sucede esto. Como toda esa sangre va a parar a las manos, porque en algunos casos lo necesitas. Es decir, ¿viste que hay gente que en condiciones extremas levanta un auto? Agarra y levanta el auto con las manos. ¿De dónde sale toda esa fuerza? Bueno, ¿cuál es el problema? Que hay alguna parte de nuestro cuerpo que se queda sin una irrigación sana. Entonces, como se te va todo a las manos, lo más probable es que tu cerebro piense mal, porque no tiene la cantidad de sangre suficiente. Por eso vos tenés una fuerza bruta, una fuerza sin control. Por eso el Señor dice, tengan paz, sean misericordiosos, amables unos con otros. Traten de controlar esto porque naturalmente cuando vos estás ante una situación tensa, vos viste que cuando dicen que cuando vos te vas a encontrar con una situación extrema, no sabés cómo vas a reaccionar. ¿Por qué? Y porque no pensás normalmente, porque los químicos en tu cuerpo o se te van a las manos o ¿sabes a dónde se te van? A las piernas. Recordá esto. ¿Viste cuando hay gente que encuentra un ladrón? Hace poco encontraron a un muchacho que violó o quiso abusar a una señora mayor, lo tiraron al piso, le bajaron el pantalón y ¿qué hacía la gente? Bueno, la otra cosa que sucede cuando no va a las manos, va a las piernas. Vos podés tener una patada totalmente demoledora que te puede usar para defenderte o la podés usar para rajar. Frases célebres, no sabes cómo corrí.
no sabés cómo salté, no me daban las piernas. Fíjate cómo raja. ¿Está bien? ¿Quién es la responsable de mandar esa información? La amígdala. ¿Sabes a quién le sucedió algo así? Ándate a Juan 18. (18:10). Lo van a detener a Jesús, ¿te acordás? Y allí había un par que andaban armados. Andaban con cuchillos, ¿no? Y entonces el verso 10 dice que cuando lo van a buscar a Jesús, viene un alcahuete del jefe ahí del Sanedrín, no sé dónde era, de los sacerdotes. ¿Y qué hace Pedro? No, vamos con todo lo que aprendimos. No, antes, pará, antes. Vamos con todo lo que aprendimos hoy, así nos vamos. Después dejamos todo el desenlace. A ver, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Buscamos? Exacto. Buscamos una situación similar de agresión. ¿Y qué más? Esa situación de agresión nos genera, recordamos qué cosa que nos generó eso, las emociones entonces, como yo no quiero volver a vivir el peligro, la lastimadura, todo eso, la amígdala ¿qué hace? Te manda sangre. Te da, en este caso a Pedro, le manda la orden a Pedro ¿de qué? De que haga lo mismo que hizo antes. Es decir, que utilice el mismo estrategia o mecanismo de protección que alguna vez le dio resultado. ¿Ok? Que puede ser grito, que puede ser una patada voladora, que puede ser tirarle toda la basura al otro de lo que es, que puede ser recordarle lo que sea, o puede ser Pedro se ve que la tenía clara con la espada. ¿Cuál es tu arma de agresión vieja? Bueno, yo quiero decirte que de acuerdo a lo que estamos viendo, esa arma que vos usabas de protección ante distintas agresiones está dando vuelta en el disco duro. Y es probable que la amígdala te juegue una mala pasada. Si tu amígdala no se bautizó, la tenemos que bautizar. Es decir, que cuando vos comenzás a contar, el cerebro tiene la obligación de parar lo que está haciendo y vos tenés ahí un tiempo para analizar lo que vas a hacer. Si no, ¿cómo puede ser posible que automáticamente vos respondas lo que respondés o automáticamente te bajes del auto con un matafuego y lo quieras romper a un tipo que por ahí es el doble que vos? Lo que yo, pues estás cegado. Es una respuesta automática. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué hizo Pedro? Y dice ahí, ¿no? Que le cortó la oreja a Malco. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos años estuvo? Eso eran los últimos momentos de Jesús. Prácticamente estamos ante el último milagro de Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo Pedro con Jesús? Aproximadamente. 3 años. 3 años.
y escuchó y vio y experimentó. Bueno, esos 3 años no hicieron que Pedro dejara de actuar como actuó. Fuerte, ¿no? Vos podés decir, bueno, menos mal, ¿no? Por lo menos me identifico con Pedro. Vos fíjate que Pedro se está exponiendo a lo que nos exponemos nosotros cuando de repente golpeamos, podemos llegar a golpear a alguien que amamos, se golpeas la cabeza contra el cordón y vas preso. Y Pedro se estaba exponiendo a eso, es decir, ¿cómo puede ser que nosotros no pensemos que una palabra fuera de lugar, que una discusión por una estupidez puede hacer que se destruya la empresa, la iglesia o el matrimonio? Una locura. Una locura. Vos imaginate si vos sos el abogado de Malco. A ver, ponete en esa situación. Vos sos el abogado de Malco. ¿Qué le haces a Pedro? Claro. Un abogado no cristiano, ¿no? Porque nosotros, ¿qué tendríamos que hacer a Pedro? Perdonar. ¿Ok? Bueno. Pedro se estaba exponiendo a que, escuchá, a que toda su vida, porque el tipo, a mí, si le cortó la oreja, le apuntó a la cabeza. Es decir, le apuntó a la cabeza. Es decir, nosotros cuando apuntamos a la cabeza. No sé si saben mujeres, los hombres, es mejor muerto que medio paralítico. Es más peligroso medio paralítico que muerto el enemigo. Y él se estaba exponiendo. Si yo soy el abogado de Malco, le digo, che, escúchame, acá intento de asesinato. ¿O no? ¿Qué hizo Jesús? Le ordenó que guarde la espada. Sí, pero antes viene el milagro. ¿Cuál es el milagro? Le cortó la oreja, dice, ¿no? ¿Ok? Yo no sé si agarró la oreja y se la puso. Yo no sé si le puso la mano y creció otra oreja. No sé si se la tuvo que acomodar. Porque, ¿sabes lo que estaba haciendo Jesús? Con esto terminamos. Pensa, en un juicio, la oreja cortada o la herida, ¿qué era? La evidencia, la prueba. ¿Sabés qué estaba haciendo Jesús? Cubriéndolo a Pedro. ¿Cómo? Si vos sos el abogado de Malco, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Che, a ver, mostrame la cicatriz. O tráeme la oreja, que la vamos a... Claro, ¿dónde vos tenés la oreja? Sí, tenés, sí. Jesús estaba destruyendo la evidencia. A mí me trae paz eso. No sé vos. Estaba borrando las pruebas. Él sigue borrando eso. Él, porque Él es misericordioso con nosotros. Ahora, ¿sabés qué espera Él de nosotros? Que hagamos lo mismo. Y entonces cuando tengamos a un Pedro al lado que saca la espada y que va a lastimar a alguien, que nosotros borremos la evidencia, que amemos, que cuidemos, que sanemos, que oremos, que todo lo que sigue.
El miércoles que viene, si no hay paro, vamos a ver que Pedro actuó bajo un reflejo condicionado. Y yo quiero que vos te vayas pensando en esto. Es decir, hay en tu disco duro, en tu mente, grabado algún reflejo condicionado que a vos te saca. Eso es lo que Dios quiere que trates. En el caso de Pedro, el reflejo condicionado fue: yo voy a hacer lo mismo que hice antes, a pesar de que estuve 3 años escuchando a Jesús. Estuve viviendo con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él. Pero el reflejo condicionado fue más fuerte. Y entonces sacó la espada. Ahora, vos conocés la historia de Pedro. Después que Pedro recibe la unción del Espíritu Santo, vos imaginarte si el tipo se pone a predicar y están los familiares de Malco. ¿Comprendés? Pero es lo que nos pasa a nosotros. Porque después nosotros, después de haberle gritado a nuestra madre o a nuestro padre, haberle dicho barbaridad, vamos y le decimos: vengo a predicarte el Evangelio. Salí de acá con las cosas que me dijiste. Dios tiene que sanar las evidencias.